Gracia y paz a toda la iglesia de Dios esparcida por todas partes del mundo, a todos los fieles oyentes, amigos y hermanos de este santo grupo. En el día de hoy vamos a realizar un estudio denominado ¿Se contradice la Biblia? Este estudio, sí, se hace necesario para aclarar ciertas inquietudes, dudas, ¿sí? Que surgen al momento de hacer una lectura cuidadosa de las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Eh, una acusación que suele arrojarse contra la Biblia, ¿sí? Especialmente, ¿no? Especialmente de los ateos, es que la Biblia se contradice, ¿cierto? Eh, pero por lo general esas personas, sí, estoy hablando de este grupo de ateos, no han leído personalmente la Biblia, simplemente repiten lo que han oído, ¿sí? Pero algunas personas estudiosas de las Sagradas Escrituras también les parece que han hallado verdaderas contradicciones. ¿Mm? Y entonces, pues, a la conclusión que han llegado es que quizás algunos de los evangelios no fueron inspirados. ¿Mm? Eh, Sin embargo, hermanos, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, debería tener un hilo conductor, una armonía general, no debería contradecirse, ¿cierto? Pero cuando se leen ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿ah? Pareciera que algunos pasajes de algunos evangelios contradijeran, el mismo texto que se encuentra, el mismo texto paralelo que se encuentra en los otros evangelios, ¿cierto? Mm, pero para resolver este dilema, ¿eh? Hay que recordar, estimados hermanos, que aunque la Biblia es la palabra de Dios, fue escrita por una diversidad de hombres durante un periodo de varios siglos. ¿Mm? Aproximadamente Dios utilizó 40 secretarios, por llamarlo así, para que transmitieran sus pensamientos, ¿ah? Y los plasmaran en libros, evangelios y cartas. ¿Mm? Eh, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que aquellos escritores tenían diferentes antecedentes, también diferentes estilos de escritura, ¿ah? Talentos, unos eran quizás más preparados que otros, ¿ah? Eh, y todas aquellas diferencias pues se reflejan en lo que ellos escribieron. ¿Mm? Hermanos, es muy importante entender que cuando dos o más escritores, de las Sagradas Escrituras consideraban el mismo suceso, ¿sí? Eh, uno de ellos pudiera dar detalles que quizás el otro omitiera. ¿Mm? Y también, pues, diferentes escritores de la Santa Palabra de Dios tratan de diversa manera el asunto que consideran. ¿Mm? Quizás un escritor pudiera considerar el asunto desde un punto de vista cronológico, mientras que otro pudiera optar por un orden diferente, ¿no? Ajá. Entonces, pues, en este estudio, en este estudio que vamos a realizar el día de hoy, vamos a estudiar o a presentar
eh, algunos factores que son importantes para tener en cuenta eh, en el momento de entender pues el verdadero sentido y significado de lo que querían transmitir los diferentes escritores de las Sagradas Escrituras. También vamos a ver algunas de esas contradicciones, porque incluso pues eh, sí hay ateos que han escrito libros donde hay dizque, muchísimas contradicciones de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver las supuestas contradicciones que estas personas han encontrado, y no solamente ellos, sino también los estudiantes sinceros de las Sagradas Escrituras, y vamos a aclararla desde un punto de vista bíblico. Bueno, recordemos cuál es el título de este estudio. ¿Se contradice la Biblia? Bueno, vamos a ver si realmente se contradicen las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Eh, si la Biblia es la santa palabra de Dios, ¿mm? inspirada por Él mismo a través del Espíritu Santo, ¿mm? Entonces, lo que nosotros debemos esperar es que la información que contenga la Biblia sea coherente, ¿no? De principio a fin. ¿Mm? Y como decía anteriormente, pues algunos pasajes pudieran dar la impresión de contradecirse entre sí. Pero debemos tener en cuenta algunos factores, ¿ah? A fin de entender pues el verdadero sentido, ¿sí?, de lo que querían transmitir los escritores. Es muy importante tener en cuenta esto para estos siete factores, ¿m?, que voy a mencionar a continuación. Primero, el primer factor que debemos tener en cuenta es el contexto. ¿M? Porque cuando, cuando hay dos pasajes o quizás más, ¿eh?, de las Sagradas Escrituras que se citan fuera de contexto, sí, alguien pudiera llegar a esa conclusión de que se contradicen entre sí. Entonces, el primer factor o elemento que debemos tener en cuenta es el contexto. El segundo elemento que debemos tener en cuenta es el enfoque del escritor. ¿Mm? Sí, entonces, aunque, por ejemplo, dos escritores describan cierto suceso con exactitud, no tienen por qué utilizar las mismas palabras, ni incluir los mismos detalles. ¿Ah? ¿Sí? Alguno pudiera ser que fue testigo ocular, como por ejemplo Juan. ¿Sí? Y otro pudiera ser que es Lucas, que no fue testigo ocular ni presencial, sino que a él le contaron y él recopiló la información. ¿Ah? Pero entonces, quizás no podríamos esperar de que Lucas describiera, ¿ah?, con exactitud lo que Juan sí vio. Bueno, el tercer factor o elemento es los datos históricos, y también debemos tener en cuenta las costumbres de la antigüedad. ¿Mm? Las costumbres de hace 2000 años son muy diferentes a las costumbres de hoy en día, y más si estamos hablando de la cultura judía. ¿Mm? El cuarto elemento es el sentido literal y simbólico de las palabras. Tenemos que distinguir con cuál de estos dos sentidos se está empleando cierto término, ¿no? ¿Mm? Sí, a veces hay que interpretar literalmente, otras veces en forma simbólica. Entonces no podríamos llegar a una deducción de que dos textos se contradicen cuando uno se interpreta literal y el otro simbólico. Quinto, la autoría de una acción. ¿Mm? Porque a veces se le atribuye una acción a alguien que no la llevó a cabo personalmente, ¿no? También la traducción.
Sí, es muy importante utilizar una traducción bíblica que sea exacta, que sea correcta, sí, que no tenga alteraciones, ni falsificaciones, ni adulteraciones. Y el séptimo elemento es lo que realmente enseña la Biblia, ¿sí? Es decir, nuestro modo de entender la santa palabra de Dios podría verse afectado quizás por ideas, eh, sí, preconcebidas o por sesgos religiosos equivocados. ¿Mm? Entonces, si tenemos en cuenta estos factores, sí, se pueden aclarar pues esas aparentes contradicciones. Bueno, vamos a analizar el primer factor, ¿eh? Que se refiere a las aparentes contradicciones por no analizar el contexto. Bueno, una de esas supuestas contradicciones que muchos encuentran en las Sagradas Escrituras, eh, la hallan en Génesis, al comparar Génesis 2:4 con Juan 5:17. Entonces, como Génesis 2, verso 2 al 4, dice que después de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿m? Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. ¿M? Eh, pero en Juan 5, 17, nuestro Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo continúo trabajando. ¿Ves? Entonces, algunos dicen, mire, si ve, la Biblia eh, se contradice. Porque ¿cómo es eso de que en Génesis 2, 3 dice que el Padre reposó, que Dios reposó? Y en Juan 5:17 dice que continúa trabajando. Bueno, la aparente contradicción es porque no se analiza el contexto. En Génesis 2:2, ¿ah? En Génesis 2:2, lo que está hablando es de que pues Dios reposó de su obra creativa. ¿Mm? Así que pues Dios descansó en el sentido de que dejó de crear o cesó de crear. Mientras que en Juan 5:17 se refería a otras obras que Dios estaba realizando, ¿ah? Con sus siervos en la tierra. ¿Mm? Entonces, ahí no hay ninguna contradicción, hermanos. ¿Mm? Ninguna contradicción. Cuando analizamos el contexto nos damos cuenta de que no es así. Otra aparente contradicción, por no estudiar el contexto, es cuando se comparan estos pasajes, Efesios 2, 8 a 9, con Santiago 2:26. Bueno, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9. Y entonces algunos se fundamentan en ese pasaje y dicen, sí, ve, la salvación es por la fe, no nada de obras. Pero Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago habla de las obras también, que es muy importante realizar obras. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Lo que pasa es que no se lee el contexto. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 al 9, el contexto se encuentra en el verso 10 también. Sí, por eso es que hay que leer todo, lo que está antes y lo que está después. Santiago 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿ves? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces los que enseñan que no, aquí es la fe, solamente somos salvos por fe, no, hay que leer el contexto. El verso 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? ¿Ah? Entonces, pero, ¿dónde está la aparente contradicción al establecer un contraste entre Efesios 2:8 y 9? Ah, no, aquí dice por fe, pero en Santiago 2:26 dice por obras. Bueno,
En Efesios 2:8-9 el apóstol Pablo se refiere a que nadie se salva por las obras de la ley de Moisés. Sin embargo, Santiago afirma que la fe por sí misma carece de valor si no la apoyan las obras, es decir, las acciones. La persona que afirma tener fe en Jesús debe demostrarlo por lo que hace. ¿Mm? Entonces, la fe inactiva es una fe muerta y no lleva a la salvación. Ven, hermanos, la importancia que es leer el contexto para poder entender y comprender de que la Biblia pues no se contradice en este factor. Hay otros ejemplos que se pueden utilizar también para ejemplificar pues el primer factor, ¿sí? El contexto, la aparente contradicción por contexto, pero tan solo pues estos dos para ilustrar la forma como debemos leer las Sagradas Escrituras en contexto para poder aclarar que no hay ningún tipo de discrepancia ni contradicción. Ahora, el segundo elemento o factor es el enfoque del escritor, hermanos. ¿Mm? Aunque dos escritores de las Sagradas Escrituras o de la Santa Palabra de Dios eh, hubiesen descrito cierto suceso con exactitud, no tienen por qué usar las mismas palabras ni incluir los mismos detalles. ¿Ah? Eso es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, podemos citar algunos ejemplos. ¿Ah? Eh, por ejemplo, a ver, en cuanto al enfoque del escritor. En Mateo 8:28 dice que Jesús sanó a 2 endemoniados gadarenos. Mientras que Marcos 5:2, Lucas 8:27 dice que Jesús sanó a un endemoniado gadareno. Algunos mmm, hacen el contraste entre estos pasajes para decir, mire, si ve la Biblia se contradice, ¿cómo es eso de que Mateo dijera que sanó a 2 endemoniados y Marcos y Lucas dicen que uno? Si ve, Marcos y Lucas no son inspirados. No, 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 no. No debemos llegar a esas conclusiones precipitadas. Hay que tener en cuenta es el enfoque del escritor, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la solución al dilema? Bueno, parece que Marcos y Lucas llamaron la atención a un solo endemoniado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús le habló a él y su caso era el más destacado, ¿sí? Entonces, no es porque haya ningún tipo de contradicción, no, 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 no debemos verlo de esa forma, ¿sí? Recordemos, Jesús le habló fue solamente a uno, no a los dos. Entonces, pues, Marcos y Lucas se centraron y se enfocaron en, en hablar de él. Bueno, otro ejemplo donde se nota pues el enfoque del escritor es el contraste en que vemos, bueno, entre estos pasajes, Lucas 18:35-43 y Mateo 29-34. En el pasaje de Lucas 18 dice que Jesús sanó a un ciego al acercarse a Jericó, mientras que Mateo 20 dice que Jesús sanó a 2 ciegos al salir de Jericó. ¿Ven? ¿Hay contradicción? No, ninguna contradicción. Sí, hay que mirar el enfoque del escritor. Mateo fue más específico al indicar que había 2 ciegos. Pero Lucas no se centró en la cantidad. Se limitó a destacar que Jesús habló con un ciego en particular, lo cual no descarta el hecho de que hubiera otro ciego. ¿Ven? Entonces hay que tener en cuenta ese elemento, ¿sí?, del enfoque del escritor al momento de analizar las Sagradas Escrituras para no llegar a conclusiones precipitadas como que no, la Biblia se contradice. No, 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 no. No, no es así. Para aclarar esas supuestas contradicciones, debemos entender que dentro del enfoque de los escritores, pues hay testigos independientes de los sucesos. Algunos fueron testigos presenciales y oculares, otros no. A otros, pues simplemente le contaron lo que había sucedido y registraron
los, pues la recopilación de datos y de información que habían obtenido. Entonces, cuando se presentan dos o más relatos del mismo incidente, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 8:5, en Mateo 8:5 leemos que cuando Jesús vino a Capernaum se le acercó un oficial del ejército, ¿sí? Un, y le suplicó que curara a su criado. ¿Ah? Pero en Lucas capítulo 7, el verso 3, ¿ah? Vemos que dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Entonces, los, los partidarios de que la Biblia se contradice dicen, mira, aquí hay contradicción. ¿Mm? Eh, pero entonces, ¿cómo se aclara ese dilema? ¿Sí? Ahí debemos responder la pregunta, ¿habló a Jesús el oficial del ejército o envió a los ancianos a hacerlo? ¿Sí? A los ancianos de los judíos. Entonces, la respuesta es que aquel hombre envió a los ancianos de los judíos. Entonces, pues alguno podría decir, entonces, ¿por qué dice Mateo que el hombre mismo le suplicó a Jesús? Luego Mateo no fue un testigo presencial y ocular de los sucesos. Bueno, porque en realidad fue el hombre quien le suplicó a Jesús, ¿m?, de eh, de que sanara a su siervo, pero él lo hizo mediante los ancianos de los judíos. ¿M? Entonces los ancianos fueron sus portavoces, ¿sí? Ahí donde podemos notar de que estas aparentes contradicciones debemos analizarlas porque son dos testigos independientes, ¿ves? Pero no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción aquí. ¿Mm? Mire, por ejemplo, en segundo de Crónicas 3:1 dice que Salomón comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, ¿sí? Y, y, y en segundo de Crónicas 7:11 dice, así acabó Salomón la casa de Yahweh. Pero la pregunta que surge, hermanos, es, ¿construyó Salomón personalmente el templo desde el principio hasta el fin? Claro que no. Fue una multitud de artesanos y obreros el que efectuó la construcción misma. Salomón solamente dirigió la obra. Él fue el responsable de ella. Por eso es que la Biblia dice que él construyó la casa. Entonces, de igual manera, el Evangelio de Mateo nos dice que pues el centurión abordó a Jesús. Pero Lucas da el detalle adicional de que lo hizo mediante los ancianos judíos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que en lugar de contradecirse, estos dos evangelios lo que hacen es complementarse. ¿Ven, hermanos? Sí, es muy importante tener en cuenta esto antes de llegar a conclusiones precipitadas de que la Biblia se contradice. No, 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 no. Jamás sea eso. Otro ejemplo que podemos notar de testigos independientes es estos textos paralelos de Mateo 20 al 21 y Marcos 10 del 35 al 37. ¿Mm? Aquí en Mateo 20 al 21 dice que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos postrándose ante él y le hizo una solicitud a Jesús. Le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos. Es decir, estaba aludiendo a Juan y a Santiago, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero en Marcos 10, 35 al 37 dice que fue Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que se le acercaron al maestro y le hicieron esa solicitud. Entonces algunos dicen, uy, mira, ahí hay una contradicción. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona el dilema? Bueno, los dos hijos de Zebedeo hicieron la solicitud
como lo declara Marcos. Pero ellos la hicieron mediante su madre, ella fue su portavoz. Sí, esto lo apoya Mateo al informar que cuando los demás apóstoles oyeron lo que había hecho la madre de los hijos de Zebedeo, no se indignaron con la madre, sino con los dos hermanos. Lean Mateo 20, el 24 y se darán cuenta de que es así. Entonces, ahí no debemos, hermanos, como siervos de Dios, estudiantes de las Sagradas Escrituras, nunca debemos llegar a esa conclusión de que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Hay que tener en cuenta esos factores. Sí, el enfoque del escritor mediante de los escritores a través de dos testigos independientes. ¿Ves? Mm, Entonces, ahí vemos que Mateo fue testigo presencial y Marcos, pues le contaron y él plasmó eh, en su evangelio, pero eso no significa de que no sea inspirado por Dios, es su evangelio, ¿no? Ahora vamos a analizar otro relato que también pues ha confundido a ciertos hermanos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, y por lo cual pues han llegado a pensar de que pues que los evangelios de Lucas y Marcos no son inspirados por Dios, que fueron escritos por hermanos sinceros que recopilaron la información pero que no fueron inspirados, dicen ellos. Pero entonces vamos a analizar ese pasaje para darnos cuenta el enfoque del escritor y también de que son testigos independientes los escritores, ¿no? Bueno, ese pasaje es el de Lucas, Marcos y Juan. ¿Mm? Y también se encuentra pues en Mateo. Entonces, vamos a mirar a ver. Lucas 19:45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bueno, eso lo dice Lucas, ¿no? Lo dice Lucas 19, del 45 al 47. Y eso sucedió después de que Jesucristo, pues en el contexto inmediato de los versículos anteriores, hubiera llorado por Jerusalén, ¿no? En, en Juan, capítulo 2, 13 en adelante dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, entonces al leer estos dos pasajes de Lucas y Juan, podemos darnos cuenta de que, bueno, ahí no hay, ¿sí? No hay ninguna pues contradicción, pero vamos a leer, vamos ahora al pasaje de Mateo, Mateo 21, ¿qué dice? Mateo 21, 12 a 13 dice, y entró Jesús en el templo, ¿ah?, de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Cuándo sucedió eso? En el contexto inmediato nos damos cuenta de que después de que le trajeron el asna, el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos, se sentó encima y que la multitud tendía sus mantos en el camino y ramas de árboles y la gente decía, Hosana al hijo de David. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando entró él en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuando leemos Marcos, dice el, el capítulo 11, del 11 en adelante dice, y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una, bueno, ahí habla de la higuera, y después el verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dicen, ah, no, mire, aquí dice que entró Jesús en Jerusalén y que como en los pasajes anteriores de Lucas, Juan y Mateo dice que entró en Jerusalén y cuando entró al templo una vez volcó las mesas de los cambistas y todo eso, ¿sí? Y como aquí en Marcos, el capítulo 11, del 11, el verso 11 dice que no lo hizo, sino fue hasta el siguiente día. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una contradicción? De ninguna manera, hermanos. Aquí no vemos ninguna contradicción. Aquí lo que vemos es eh, que el escritor, ¿sí? Marcos, se limita pues a hacer una descripción de acontecimientos en orden cronológico, ¿sí? Mientras que los otros no. ¿Sí? Ahí donde podemos ver pues que los autores eran independientes en su manera de escribir, ¿sí? Algunos daban detalles de lo que sucedía y otros no. Pero pues aparentemente lo que podemos ver aquí es que Jesús entró en Jerusalén, en el templo, ¿sí? Después se fue al otro día a Betania y luego, después de venir de Betania, entró otra vez a Jerusalén y ahí fue cuando volcó la mesa de los cambistas en el templo, ¿sí? Entonces, no hay ninguna contradicción, ¿sí? Recordemos que algunos escritores de la de la Santa Palabra de Dios, pues daban detalles y otros no. Entonces, en lugar de encontrar una contradicción, lo que vemos ahí es que los evangelios lo que hacen es complementarse. ¿Mm? ¿Y cómo se complementan? Bueno, Jesús entró a Jerusalén, ¿sí? Y en el templo, pero cuando lo hizo, según como lo muestra Marcos 11:11, ¿sí? Pero en ese momento, por supuesto que no realizó eso. Es decir, fíjese que ahí dice que miró alrededor todas las cosas y ya anochecía. Entonces, como ya anochecía, pues ahí no había ni cambistas ni mercaderes en el templo, ¿sí? Se fue a Betania con los 12. Después de regresar de Betania, sí, al siguiente día se fueron a Betania, sí, y después regresaron a Jerusalén de día, y de día fue que encontró la mesa de los cambistas, volcó la mesa de los cambistas, de todos esos mercaderes, y dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Así de sencillo, hermanos, es decir, ahí no hay ninguna contradicción, ¿sí? El que quiera ver una contradicción ahí es porque de pronto no está leyendo pues el contexto o no está teniendo en cuenta de que Marcos aquí está describiendo cronológicamente los sucesos, ¿ves? Pero el texto es muy claro, ¿sí? Marcos 11:11 dice que Jesús entró al templo, pero ya estaba anocheciendo, es decir, que ya no habían mercaderes ahí. Cuando entró al templo, eh, pues 2 días antes, pues no había mercaderes, pero ni nada de eso porque era de noche. Después al otro día se fue a Betania, y después de Betania regresó a Jerusalén y era de día y ahí sí encontró a esos mercaderes y cambistas y volcó sus mesas. ¿Sí? Muy claro, más claro agua, hermanos. Bueno, el tercer elemento que vamos a analizar ahora son los datos históricos y las costumbres de la antigüedad también. Bueno, en cuanto a datos históricos, algunos pretenden ver una contradicción en los pasajes de Lucas 18 y Mateo 20, que ya los analizamos hace un momentico, eh, en cuanto al enfoque del escritor, ¿no? Mm, los relatos del ciego, uno dice que es ciego, otro dos ciegos, pero bueno, ya explicamos eso, ¿no?
Ahora vamos a ver el lugar. Entonces algunos dicen, bueno, pero aquí hay una contradicción, porque ¿cómo es eso de que Lucas 18:35 dice que cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando? Se acercó a Jericó. Ahí dice que se acercó a Jericó. ¿Mm? En otras palabras, se iba llegando a Jericó. Jericó. Y Mateo 20, mientras que Mateo 20, el verso 29, dice, al salir de Jericó, ¿Mm? Lo siguió una gran multitud de los ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, los, los que dicen que la Biblia se contradice, dicen, mira, hay contradicciones. ¿Sí? Uno dice que se acercó a Jericó y el otro que iba saliendo de Jericó. ¿Cómo se soluciona ese dilema? ¿Eh? ¿Cómo así? Es decir, ¿qué podemos decir? ¿En fin se acercó o se alejó? Bueno, entonces ahí tenemos que buscar datos históricos también, ¿no? Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto que en esa época Jericó se componía de dos ciudades, la antigua ciudad judía y la nueva ciudad romana. Y entre ambas había una distancia más o menos de kilómetro y medio. ¿Mm? Entonces, lo más factible, lo más probable es que Jesús estuviera entre las dos ciudades al realizar este milagro. Entonces, no hay ningún tipo de contradicción. ¿Ves? Sí, se estaba acercando a una y se estaba alejando de la otra. ¿Ves? Entonces, ahí cuando analizamos esos datos históricos, nos damos cuenta de que no hay ninguna contradicción, ¿sí? Se estaba, ahí está hablando de la antigua ciudad judía y la nueva ciudad romana de Jericó, ¿ven? Entonces, muy importante entender esto, también tener datos históricos para darnos cuenta de que esa aparente contradicción se soluciona cuando vemos que habían, sí, que, que pues habían dos ciudades a las que se les llamaba Jericó, la antigua ciudad judía y la nueva ciudad romana. Bueno, otros dos pasajes de las Sagradas Escrituras donde eh, muchos han encontrado pues una aparente contradicción es en Números 25:9 y 1 Corintios 10:8. Números 25:9 dice que 24,000 israelitas murieron por tener relaciones sexuales con las moabitas y por adorar al dios Baal. Mientras que mi 1 Corintios 10:8 dice que no fueron 24,000, sino 23,000 israelitas murieron por tener relaciones sexuales con las moabitas y por adorar al dios Baal. Entonces, los partidarios de que la Biblia se contradice dicen que hay una imprecisión histórica, es decir, de cálculo numérico. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona este dilema? Bueno, hermanos, el libro de Números especifica que los jueces ejecutaron a todos los cabezas del pueblo implicados en este pecado, según Números 25, el 4 y el 5. Entonces, lo más factible o probable es que hubo 1,000 cabezas culpables, lo que haría un total de 24,000 al añadirse a la cifra, ¿m? De 23,000 que cita Pablo, ¿no? Entonces ahí es donde se soluciona ese dilema. Entonces no hay una imprecisión de cálculo numérico histórico, no, no, no. Sí, ahí podemos ver que, que pues Pablo no está teniendo en cuenta las cabezas del pueblo implicados en este pecado, pero cuando se suman, pues da el valor de 24,000 israelitas que murieron por, por entrar por tener relaciones sexuales con las moabitas y por adorar al dios Baal. ¿Mm? Entonces siempre es muy importante pues analizar, ¿sí? El contexto y pues el los testigos independientes, eh,
también pues los datos históricos para darnos cuenta de que la Biblia no se contradice o que esas aparentes discrepancias no son necesariamente contradicciones. Dentro de los dos factores que hemos mencionado pues anteriormente, el factor 2, el enfoque del escritor, y el factor 3, los datos históricos, cabe destacar también pues el punto de vista, los puntos de vista diferentes de los escritores o de los autores, ¿no? Por ejemplo, en Números 35:14 se dice que Moisés llamó al territorio, el territorio del oriente del Jordán, este lado del Jordán. Y en Josué 22:4 dice que Josué, al hablar sobre la tierra al oriente del Jordán, la llamó el otro lado del Jordán. Entonces, algunos dicen, uy, mira, hay una contradicción. No, 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 pero no hay ninguna contradicción. Según el relato de Números, los israelitas todavía no habían cruzado el río Jordán para entrar en la tierra prometida. De modo que para ellos el este del Jordán era este lado. Pero Josué, recordemos que Josué ya había cruzado el Jordán. ¿Mm? Cuando escribió su libro, ahora estaba físicamente al oeste del río, en la tierra de Canaán. Por eso, para él, el este del Jordán era el otro lado del Jordán, ¿ven? Entonces no, ahí se soluciona pues ese dilema eh, aparentemente contradictorio, no hay ninguna contradicción ahí. ¿Mm? Bueno, hermanos, ahora analicemos el cuarto factor o elemento, que es el sentido literal y simbólico de las palabras. ¿Mm? Es necesario que nosotros como eh, estudiantes de las Sagradas Escrituras y lectores asiduos de la Santa Palabra de Dios, eh, tengamos la capacidad de distinguir con cuál de estos dos sentidos, literal o simbólico, se está empleando cierto término o cierta palabra o ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, en ese orden de ideas, ¿eh? Vamos a analizar dos pasajes donde los que acusan de la Biblia que se contradicen. No, mira, ahí hay una contradicción. Bueno, es Eclesiastés 1:4 y segunda de Pedro 3:10. Eclesiastés 1:4 dice, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Y segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos ese dilema? ¿Ah? Ese dilema o ese aparente dilema contradictorio. Bueno, sencillo, hermanos. ¿Ah? La Biblia usa la palabra tierra en sentido literal para referirse a nuestro planeta, sí, eso lo sabemos todos, pero también la usa en sentido simbólico para referirse a la gente que vive en ella. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, el verso 1. Génesis 11, verso 1 dice, había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Sí? Entonces ahí cuando está aludiendo a la tierra, ¿ah? Se está refiriendo a la gente, ¿no? ¿Sí? Había entonces en toda la tierra una sola lengua. Es decir, toda la gente hablaba una sola lengua. ¿Ven? Entonces ahí podemos ver que la tierra, sí, el sentido simbólico de la palabra tierra a la luz de las Sagradas Escrituras. Visto así, lo que se describe en segunda de Pedro 3:10 no es la destrucción de nuestro planeta, como muchas denominaciones enseñan, sino la destrucción de los hombres impíos. Y ahí es donde tenemos que remitirnos al contexto, porque el contexto está en segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 7.
Recordemos lo que decíamos anteriormente, un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina que no es bíblica. Segunda de Pedro 3:7 dice, y los cielos y la tierra ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Sí, entonces ahí más claro agua, se está refiriendo a la destrucción de los hombres impíos, no a la destrucción de la tierra. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 1:4 dice que una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece o permanecerá para siempre. ¿Ven? Entonces ahí donde se aclara. ¿Sí? Tenemos que analizar cuándo interpretar en sentido literal y cuándo interpretar en sentido simbólico. ¿Sí? Para no llegar a esas deducciones precipitadas de que la tierra va a ser destruida y que Dios va a crear otra. No, eso no es bíblico. ¿Ven? Entonces, muy importante entender esto. El siguiente factor o elemento que vamos a analizar es la traducción. ¿Sí? Los errores de traducción hacen que muchas personas lleguen a la conclusión de que la Biblia se contradice. ¿Mm? Entonces, para tal efecto es imprescindible utilizar pues una traducción bíblica que sea exacta, que sea confiable. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿dónde es que algunos, pues, dicen ver algunas contradicciones por error de traducción? Bueno, el primer texto que vamos a analizar es Lucas 23, 42, 43. Dice en la versión Reina Valera y otras versiones bíblicas también. Dice, y le dijo Jesús a uno de los ladrones, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? Pero Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, ¿a quién? A María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sí, bueno, entonces, fundamentándose en Lucas 23, 42, 43, es que muchas iglesias de corte evangélico creen que cuando una persona se muere, si fue justa, buena, de una vez se va para el cielo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Hay un error de traducción, un error de sintaxis. La sintaxis significa el orden de las palabras dentro de una oración. Bueno, ¿cuál es el error? ¿Ah? Bueno, que Lucas 23:43 fue traducido incorrectamente. La traducción correcta es, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, tiempo futuro. ¿Ven? ¿Y cómo podemos comprobar eso? Bueno, cuando leemos Juan 20:17 vemos que, que María Magdalena se le iba a acercar a tocar a Jesús y le dijo, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, 3 días después, eh, Jesucristo aún no había subido al cielo, ¿ves? Entonces, eh, ahí es donde podemos notar de que Lucas 23, 42, 43 tiene un error de traducción, de sintaxis. ¿Mm? Un error de sintaxis malintencionado para justificar pues la doctrina de que las personas justas y buenas se van de una vez para el cielo. Pero Juan 20:17 desmiente eso porque Jesús no había subido todavía al cielo. ¿Mm? Entonces ahí se aclara pues ese dilema, ¿no? Hay un error de traducción. Otro error que podemos notar de traducción es cuando leemos el contraste entre los pasajes Hechos 9:7 y Hechos 22:9. Bueno, en Hechos 9:7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
En Hechos 22:9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En Hechos 22:9 hay un error de traducción, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el error de traducción? ¿Mm? Bueno, la traducción correcta de Hechos 22:9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? Entonces, en algunas versiones, ese verbo entender lo tradujeron como oír, y ahí donde se presta para la aparente esa contradicción que encuentran muchos. ¿Mm? Eh, Muchos, especialmente ateos, que quieren pues eh, socavar la fe cristiana, la fe de nosotros, ¿sí? Que creemos que la santa palabra de Dios es inspirada. Entonces ellos dicen, ay, mire, si ve, ahí hay una contradicción, pero no, lo que no entienden es que en Hechos 22:9 hay un error de traducción, así de sencillo. ¿Ah? Eh, bueno, otro error de traducción lo encontramos cuando leemos dos pasajes del Antiguo Testamento. En primero, porque es primer libro de Samuel 17, versos 48 al 51, dice que David mató a Goliat. Pero en segundo de Samuel 21:19 dice que el Hanán, hijo de Jare Orejim de Belén, fue quien mató a Goliat Geteo. Bueno, aquí encontramos un error de traducción, ¿sí? Eh, un error de traducción que se puede ver ostensible en 2 de Samuel 21:19. ¿Y cómo notamos de que es un error de traducción? Bueno, porque en el contexto eh, bíblico, en primero de Crónicas 25, dice que a quien realmente mató el Hanán fue a Lamí, el hermano de Goliat, no a Goliat. Entonces ahí, sin lugar a dudas, podemos aclarar esa aparente contradicción. No era ninguna contradicción, es un error de traducción de segundo de Samuel, capítulo 21, el verso 19. El Hanán no fue a Goliat, sino a Lamí, el hermano de Goliat. Ven, hermanos, la Biblia es inspirada por Dios, fuente de autoridad suprema. Esas aparentes discrepancias no son contradicciones. Y si hay contradicciones, porque por las razones que hemos visto anteriormente. ¿Ah? ¿Que cuáles son? Bueno, vamos haciendo un resumen. No hemos terminado el estudio, pero por el contexto, por no analizar el contexto bíblico, por no analizar que el enfoque del escritor, de que hay puntos de vista diferentes, ¿sí? Eh, por no analizar los datos históricos, ¿ah? Por no saber interpretar en sentido literal y simbólico algunos pasajes, ¿sí? Y por errores de traducción, que eso sí, eh, es culpa de muchas versiones de las Sagradas Escrituras que no vierten fielmente las palabras de los escritos originales. Bueno, hermanos, el siguiente elemento que vamos a ver a continuación es la combinación de dos factores. El primero, la autoría de una acción, en la que a veces se le atribuye una acción a alguien que no la llevó a cabo personalmente. En combinación con la mala traducción. Bueno, el ejemplo que vamos a ver a continuación, en ese ejemplo se ve plausible, ostensible, pues esta contradicción, o esta aparente contradicción, digamos, llamémoslo así. En segundo de Samuel 24:1 dice que Yahweh incitó a David a que censara a Israel. Mientras que primero de Crónicas 21:1 dice que fue Satanás quien incitó a David a que censara a Israel. ¿Mm?
Entonces ahí dicen, uy, ahí hay una contradicción, porque ni Yahweh es Satanás, ni Satanás es Yahweh, ¿cierto? Entonces, en fin, ¿quién fue? ¿Yahweh o Satanás? ¿Cómo solucionamos este dilema? Bueno, sencillo, hermanos. La palabra Satán, sin artículo, esa palabra Satán, que es una palabra hebrea, sin el artículo ha, ha significa, es un artículo definido que significa el, a, los, las. Si se encuentra esa palabra Satán sin artículo, no se debe traducir Satanás, sino adversario, enemigo, obstáculo. ¿Mm? Entonces, sin artículo. Con artículo, ha Satán, ¿sí? Sí se debe traducir como Satanás, el principal, el archienemigo, adversario de Dios, ¿sí? Eh, en, en este pasaje, hermanos, de primero de Crónicas 21:1, la palabra hebrea Satán no está acompañada por el artículo definido ha. Entonces, por lo tanto, esa traducción, Satanás, es semánticamente incorrecta. La traducción correcta ahí es enemigo, adversario, un obstáculo, ¿sí? Eh, adversario, enemigo, obstáculo. Entonces, la traducción correcta que debería aparecer en Primera de Crónicas 21:1 es: un enemigo incitó a David a que censara a Israel. ¿Mm? Entonces, ¿cómo solucionamos este dilema? Bueno, la verdad es que eh, este error en cuanto a autoría de acción al atribuirle a alguien algo que no, sí, realmente no fue, se soluciona, y el error de traducción se soluciona en que Yahweh, Yahweh, fíjense muy bien, hermanos, escuchen. Yahweh, a través de un enemigo de David, incitó a David, al rey David, a que censara a Israel. Eso fue lo que realmente sucedió. ¿Mm? No fue Satanás, sino fue un enemigo de David. Es decir, alguien que se oponía a él, que era su enemigo, que era su adversario, ¿sí? Lo incitó. Pero ¿quién fue el autor? Pues Yahweh. Yahweh fue el que hizo eso. ¿Mm? Entonces, eh, ahí podemos darnos cuenta de que eso realmente sucedió así, ¿sí? Y no es raro ver de que en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, pues Dios hubiese utilizado a los enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel para llevar a cabo sus propósitos y para que se cumplieran también sus profecías, ¿no? Entonces, no es extraño ver de la forma como actuó Yahweh. Yahweh fue el que incitó a David, pero lo hizo por medio de un enemigo de él. ¿Ven? Así está solucionado ese aparente dilema contradictorio. Y además de que es un error de traducción en primera de Crónicas 21:1. No es Satanás, porque ahí no se está refiriendo a ese enemigo de Dios, a ese archienemigo de Dios, o ese ser espiritual enemigo de Dios, sino se está refiriendo es ¿a quién? A un enemigo del rey David. Y ya para finalizar, vamos a analizar el último elemento o factor que debemos tener en cuenta. ¿Mm? eh, al momento de estudiar las Sagradas Escrituras y encontrar esas aparentes contradicciones es los errores de interpretación, hermanos. ¿Mm? Hay errores de interpretación. ¿Ah? Puede ser que nuestro modo de entender la Biblia pudiera verse afectado por ideas religiosas equivocadas o por doctrinas erradas, ¿eh? O por dogmas humanos. ¿Ven? Bueno, entonces vamos
a citar unos cuantos ejemplos de errores de interpretación. Bueno, el primero que vamos a analizar es Génesis 2, 16, 17. eh, y lo analizamos con Génesis 5, lo contrastamos con Génesis 5, 5. En Génesis 2, 16, 17 dice, le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. ¿Mm? Pero cuando leemos Génesis 5:5 nos damos cuenta de que Adán no murió de una vez. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Mm? Entonces, algunas denominaciones dicen, ah, no, es que murió fue espiritualmente, sí. Pero él, lo que no se dan cuenta es que él empezó a morir desde ese momento también, ¿sí? ¿Cuál es el error de interpretación que hay aquí? Porque muchos dicen, ah, no, no murió. Sí murió en el día, en el día. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, en segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, y si la Biblia registra que Adán murió de 930 años, en Génesis 5:5, por lo tanto, sí murió, pero dentro del día de 1000 años. ¿Sí? Entonces, en el preciso instante en que Adán eh, y Eva desobedecieron ese mandato de Dios, de no comer del fruto de ese árbol, pues ellos empezaron a morir. Sus células empezaron, pues con el tiempo, ¿sí? A envejecer, ¿sí? Llegaron las enfermedades y también, como resultado del pecado, pues la muerte. ¿Sí? Y fue en el día. Y para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Así de sencillo. Bueno, otro error de interpretación que lo encontramos cuando hacemos la lectura de Lucas 3:23 y la contrastamos con Mateo 1:16. Lucas 3:23 dice que José era hijo de Elí, pero Mateo 1:16 dice que Jacob engendró a José, marido de María. Entonces, en fin, ¿qué? ¿José era hijo de Jacob o de Elí? Bueno, esa aparente contradicción la solucionamos cuando nos damos cuenta de que en Mateo 1, pues encontramos la genealogía legal de Jesús por parte de José, mientras que Lucas 3 es la genealogía carnal por parte de María. ¿Sí? Entonces, Elí realmente era el, el papá de María. Eh, no como enseña pues la tradición católica de que era Joaquín y Ana, los papás de María. No, no. Vemos claramente que era Elí. Pero entonces, ¿qué sucedía? En la cultura hebrea, ¿ah? Los yernos eran considerados hijos. Cuando un yerno se casaba con una hija, entonces llegaba a formar parte de la familia y eran considerados hijos. Por eso es que José aparece en la genealogía de Lucas 3, ¿ah? Eh, ¿Sí? En sustitución de María. ¿Mm? De hecho, pues las genealogías siempre, pues, iban, se citaban o se mencionaban era a los hombres. Entonces, como José llegó a formar parte de la familia de María, entonces Elí, él lo consideró su hijo. Y entonces ahí es donde Lucas 3:23 dice José era hijo de Elí. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un error de interpretación. Error de interpretación. Por el cual muchos dicen, uy, la Biblia se contradice. Pero la Biblia no se contradice, hermanos. ¿Sí? Hay que mirar el contexto y hay que saber de qué se está hablando para darnos cuenta de que no es así. Bueno, otra aparente contradicción también se encuentra
cuando leemos nuevamente las dos genealogías. ¿Mm? En Mateo 1:6 dice que el rey David engendró a Salomón. Pero Lucas 3:31-32 dice que Natán es el hijo de David. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un error de interpretación, hermanos. Tanto Salomón como Natán fueron hijos de David, lo cual evidencia que Jesús es descendiente de David por parte de padre legal, José, y madre carnal, María. ¿Ven? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿sí? Al leer también estos dos pasajes, de que las dos genealogías son diferentes. Una es la genealogía legal paterna, ¿sí? La de Mateo 1, ¿sí? Y la otra, la genealogía carnal por María en Lucas 3. ¿Ves? Porque si no fuese así, entonces llegaríamos a preguntarnos, bueno, listo, sabemos que Jesús es descendiente del rey David. ¿Mm? Pero entonces, ¿por quién? ¿Por parte de quién? ¿De Salomón o de Natán? ¿Ah? Mateo 1:6 dice que es de parte de Salomón y Lucas por parte de Natán. Entonces, ¿dónde se soluciona el dilema? Ah, bueno, sí, por genealogías. ¿Ves? Así de claro, hermanos. La genealogía legal paterna por parte de José. Por parte de José, Jesús es descendiente eh, de Salomón, que era hijo del rey David. Y por parte, por carnal, es decir, ¿sí? Según la carne, es descendiente de Natán, ¿ah? Hijo de David. Algunos le dan volteretas a eso y dicen que es la misma, pero no, no. Por más que quieran darle volteretas, ahí estos dos textos, Mateo 1:6 y Lucas 3:31-32, nos demuestran de que las dos genealogías no son paternas, sino una es paterna y la otra es materna. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay error de interpretación, hermanos. ¿Mm? ¿Sí? Que se soluciona al analizar el mismo contexto. Hay muchos otros errores de interpretación que podríamos traer a colación, pero vamos a hablar de dos más. ¿Ah? Otro error de interpretación es, por ejemplo, cuando leemos estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras, Juan 3:13 y Segundo de Reyes 2:11. Juan 3:13 dice claramente que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Segundo de Reyes 2:11 dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces algunos dicen, sí, ven, mira, hay un error, la Biblia se contradice. No, 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 hay un error de interpretación. ¿Mm? Sí, nadie ha subido al cielo, al tercer cielo donde mora Dios, Jesucristo, ¿Mm? eh, ángeles, etcétera, serafines, querubines. Sí, nadie ha subido a ese cielo. Entonces, ¿a dónde subió Elías? Es que Elías no subió al tercer cielo. Elías fue llevado al cielo, a este cielo atmosférico, en un torbellino, mediante una carroza de fuego. ¿Sí? Mire, segunda de Crónicas 21, 12 al 15, evidencia que Elías no estaba en el tercer cielo. ¿Por qué? Bueno, pues porque más adelante le escribió una carta de censura al rey de Judá. Esto evidencia que Elías fue llevado a nuestro cielo atmosférico en un torbellino para ser trasladado a otro lugar geográfico. Recordemos que a Elías lo estaban buscando para matarlo. ¿Mm? Entonces, pues Dios milagrosamente hizo que a través de ese torbellino y esa carroza de fuego lo llevó a otro lugar, de otro punto geográfico para preservarle la vida. ¿Ven? Entonces ahí no hay ninguna contradicción. ¿Mm? Eh, Otra
Otro ejemplo que podemos leer en cuanto a error de interpretación es el siguiente. Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Juan 7.24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y al leer estos dos pasajes, muchos dicen, ¿cómo así? Entonces, en fin, ¿qué? Sí, un texto, Mateo 7.1 dice que no debemos juzgar y Juan 7.24 dice que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Entonces, en fin, ¿en qué quedamos? Bueno, aquí este texto de Mateo 7.1 se ha prestado para malas interpretaciones, ¿no? Y para que muchos líderes y dirigentes de corte evangélico interpreten que los cristianos no pueden juzgar a nadie, ni mucho menos a sus líderes, ¿no? Entonces, lo que dicen es que no juzguen, sino más bien oren por ellos. Sí, entonces, por eso es que con esa mala interpretación es que quieren callar la voz, ¿sí? De los verdaderos cristianos. ¿Mm? Y dicen que no hay que juzgar ni al siervo de Dios, ni a las doctrinas, ni nada de eso, ¿sí? Mm, Pero lo que pasa es que, sí, no hay que leer el contexto bíblico. El contexto bíblico se encuentra en el mismo pasaje y en el hilo conductor de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Mm? Cuando leemos el contexto de Mateo 7.2 al 5, sí, Jesucristo explica que antes de juzgar tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para luego poder sacar la paja del ojo ajeno. En otras palabras, no podemos señalar errores o pecados ajenos cuando nosotros mismos estamos participando de ese mismo pecado e incluso de una manera mayor, ¿no? ¿Sí? Es por eso que Cristo recomienda primero limpiar nuestro ojo para luego poder limpiar el ojo de los demás. ¿Sí? Y definitivamente para poder limpiar o señalar, pues, los errores doctrinales y los errores de otras personas tenemos que juzgarlos, ¿cierto? Pero primero tenemos que limpiar nuestro ojo. Eh, entonces, lo que podemos darnos cuenta al analizar Mateo 7, del 1 al 5, es que, claro, no se puede juzgar cuando lo hacemos de una manera incorrecta, de una manera hipócrita. ¿Ah? Entonces, no podemos juzgar a otro de un pecado cuando nuestro pecado es aún igual o mayor que el de él. ¿Ah? Entonces Dios muestra la necesidad de examinarnos, juzgarnos y corregirnos a nosotros mismos. ¿Ah? Y una vez que estemos bien delante de sus ojos, podemos juzgar, ¿sí? Exhortar, enseñar, corregir a los demás, incluso juzgar con juicio justo. ¿Mm? Entonces, que utilicen este texto para decir que no podemos juzgar es incorrecto. Sí, sí se puede juzgar con juicio justo. Sí, pero ¿quién puede juzgar con juicio justo? Una persona, buen testimonio, una persona que haya logrado madurez espiritual. Sí, pero si no está bien delante de Dios y los demás, es probable que su juicio no sea justo. ¿Mm? Entonces, Cristo no está prohibiendo en Mateo 7.1 que nosotros, los cristianos, podamos juzgar. Lo que realmente prohíbe es que juzguemos a la ligera, sin justicia. ¿Sí? Eh, Como dice Juan 7.24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Sí? Y tampoco debemos juzgar según las apariencias o porque de pronto tal persona tenga pinta de ladrón, entonces digamos de que ese es un ladrón, ¿sí? O que una persona entonces que porque
no tenga novia y tenga tal edad, entonces digamos que es homosexual o gay o algo así. ¿Ves? Eso no es juzgar con juicio justo. ¿Ves? No juzguéis según las apariencias, sino juzga con juicio justo. ¿Ves? Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que está mal es murmurar del hermano, juzgar a nuestro hermano, ¿sí? Eh, Juzgarlo o juzgar sin un juicio justo, es decir, sin nosotros tener una prueba de que eso sea así. Eso se llama murmurar, difamar y calumniar al hermano. ¿Ven? ¿Ah? Entonces, por eso es que en Santiago 4, 11, 12 dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Sí? Entonces, está muy claro, hermano. ¿Ah? Entonces, juzgar al hermano en el contexto de murmurar de él es lo que censura tanto Santiago como Mateo 7, ¿no? No podemos ligar ni comparar la murmuración, la difamación y el chisme con el juzgar con juicio justo, ¿sí? Juzgar con juicio justo, ¿sí? Significa juzgar conforme a las leyes y criterios establecidos por Dios y no de acuerdo a nuestras leyes o criterios eh, formulados por los seres humanos falibles, ¿no? También juzgar con juicio justo significa según hechos verificados y no según apariencias, percepciones o prejuicios. O lo que hacen algunas personas de que porque no comparten las mismas creencias o la misma doctrina, entonces ya lo están calumniando, difamando. No, eso no es juzgar con juicio justo. Juzgar con juicio justo significa juzgar imparcialmente, ¿sí? Sin discriminación de raza, género, rango social u otras circunstancias, ¿no? Ajá. Y ese juicio justo debe ser de orden espiritual, amparado por las leyes de Dios, ¿ah? Que nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues quería pues ampliar un poquito en esto porque pues los líderes de la cristiandad, especialmente de corte evangélico, quieren acallar la voz del pueblo de Dios, ¿no? ¿Mm? Sí podemos juzgar, hermanos, pero con juicio justo. Entonces, este texto de Mateo 7.1 no contradice, o más bien este texto de Juan 7.24 no contradice en ninguna manera el texto de Mateo 7.1. ¿Mm? Siempre y cuando, ¿sí?, hayamos limpiado la viga de nuestro ojo, seamos cristianos maduros, seamos cristianos de testimonio, que estemos juzgando a una persona cuando realmente nosotros estamos señalando a uno con un dedo y con tres dedos nos estamos señalando a nosotros mismos porque tenemos los mismos errores o quizás peores que el hermano al que estamos juzgando, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve claro, hermano, que sí, las aparentes discrepancias no son necesariamente contradicciones. La conclusión de este estudio, hermanos, es que la información que contiene la Biblia es coherente de principio a fin. No hay ningún tipo de contradicción. Y si hay aparentes discrepancias, no son necesariamente contradicciones. Cada vez que leamos las Sagradas Escrituras, ¿m?, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios su Espíritu Santo para poder, sí, entenderla. Y si llegamos a encontrar una aparente discrepancia, ¿ah?, debemos tener en cuenta, ¿ah?, de que esas discrepancias se solucionan cuando analizamos el contexto, el enfoque del escritor, ¿sí?, los datos históricos, el sentido literal y simbólico
de los términos, de las palabras. ¿Ah? Debemos entender de que hay testigos independientes, eh, la autoría de una acción. Debemos tener en cuenta que hay errores de traducción, también de interpretación. ¿Mm? Y que también nuestro modo de entender la Biblia podría verse afectado por los sesgos religiosos preconcebidos que de pronto podamos tener, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ah? eh, no lleguemos nunca a conclusiones precipitadas de que este evangelio fue inspirado y que este no, que Mateo y Juan fueron inspirados y que Marcos y Lucas y no fueron inspirados porque no fueron testigos oculares de lo que sucedió. No, no, no lleguemos a esas conclusiones precipitadas, hermanos. ¿Mm? Toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice todo, se refiere a todo, no a ciertas partes de las Sagradas Escrituras, no solamente al Antiguo Testamento. Sí, ahí no se refería a la versión Septuaginta. No, 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 a toda la Escritura. Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tengamos mucho cuidado con sacar esas deducciones precipitadas de que como Marcos y Lucas no fueron apóstoles de Jesús, entonces ellos escribieron fue lo que les pareció. No, 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 hermanos. Sí, mucho cuidadito con eso. ¿Mm? Porque por llegar a esas conclusiones es que muchas personas se convirtieron en ateos y principales opositores de la palabra de Dios. ¿Mm? Eh, Toda la Biblia se complementa, hermanos. ¿Sí? Es armoniosa. ¿Mm? Y, y la Biblia, aunque fue escrita por 40 secretarios, por 40 hombres, fue inspirada por Dios. Fue inspirada. Es decir, lo que escribieron ellos no fueron porque se me ocurrió, porque me parece que esto es así, sino tenía la dirección del Espíritu de Dios. ¿Mm? Sí, la Biblia es un milagro de condensación, hermanos. ¿Ah? Y contiene suficiente información como para que podamos darnos cuenta y reconocer que en la santa palabra de Dios es más que simplemente una obra humana. ¿Mm? Eh, y las variaciones que contiene, sí, esas aparentes discrepancias prueban que los escritores eran verdad testigos independientes. ¿Ah? Pero por otra parte la Biblia se caracteriza por tener una unidad, una armonía espectacular. ¿Mm? Y eso demuestra sin duda o sin lugar a dudas de que su origen es divino, es palabra de Dios, ¿sí? No es cualquier palabra expresada por un hombre, es la palabra de Dios. ¿Mm? Sí, y aunque algunos autores, escritores fueron independientes, no fueron testigos presenciales y oculares de los sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sí, ¿ah? ellos también tuvieron la inspiración divina. ¿Ah? Sí, Dios no iba a permitir de que se consignara algo que no fuera cierto. Sí, o de lo contrario, Jesucristo no hubiera dicho, santifícalos en tu palabra es verdad. Sí, y esa palabra, ¿quién es? Jesucristo, ¿ves? Entonces, eh, así se hubiese dicho mucho tiempo antes de que se hubieran escrito las cartas Paulinas y las cartas de Juan y los evangelios. Sí, debemos entender de que es la palabra de Dios, hermanos. No hay que dudar de eso. Tengamos mucho cuidadito con esas aseveraciones, con esas argumentaciones, porque eso nos puede llevar ¿sí? A apostatar o a desviarnos de la verdad. Lo digo con mucho cariño y con mucha humildad,
sí, especialmente para aquellos hermanos que estudian con un corazón sincero, un corazón bereano la santa palabra de Dios. Entonces, sí, la gloria y la honra sea para Él, sí, que permitió de que este estudio se pudiese dar aquí en este grupo. Entonces, esta es la conclusión del estudio. La gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo recaiga sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Amén.